como prueba, ¿no? Indiciaria también, no solamente desde el ámbito forense, como les contaba, la prueba de identificación de mentiras, ¿sí? Sino también se puede utilizar para identificar, hoy vos hacías esta salvedad entre pedófilo o pederasta, ¿sí? Concretamente, si hay o no una penetración, si hay realmente concretado, ¿no? Un abuso sexual o no. En algunos rasgos es absolutamente visible, pero en otros, y sobre todo para un rasgo muy general del que estamos hablando hoy respecto de la neuroescritura y la grafología, y para que entiendan un poquito de qué va, lo vamos a tomar dentro de lo que son los abusos sexuales. Por supuesto que luego, a medida que uno avanza en el estudio de esta neuroescritura o de la grafología como profesional, cada vez somos mucho más especializados, ¿sí? En poder identificar estos rasgos. La intención es hoy traerles un pantallazo muy general, ¿no? De una ciencia, imagínate también cuántas áreas abarca de estudio, muy amplias. Hoy hablábamos del ámbito laboral, bueno, del forense, del aula, ¿no? Toda esta cuestión de neuroescritura, donde mi intención es fusionar distintas disciplinas que nos sirvan para un mismo fin. Por eso desde la neuroescritura lo que intentamos es trabajar, por supuesto, la parte científica también de la neurociencia, la grafología en sí misma, y el ámbito forense, como hoy hablábamos, el body language, los microgestos, las microexpresiones que coinciden con el gesto gráfico, justamente. Entonces, valiéndonos y teniendo también una formación bastante variada, ¿cómo podemos unificar todas estas profesiones en algo bien enriquecedor, donde no necesariamente yo tenga que ser un grafólogo purista, sino, como hoy te contaba, que pueda tener rasgos específicos para mi otra profesión, y luego trabajar en equipo. Y con esta cuestión que yo hoy les contaba, que el ser humano es tanto razón como emoción, y que esto está explicado, como habíamos visto, científicamente y anatómicamente, porque tanto la emoción como la razón están ubicados en algunos núcleos puntuales de nuestro cerebro. Siempre hay un ejemplo que yo suelo mostrar dentro de lo que es la formación, y es utilizar, por ejemplo, ¿no? La palabra alegría, y la combinamos en cómo funciona nuestro cerebro con el funcionamiento directo del grafoanálisis, ¿sí? Nosotros la palabra la dividimos en 3 partes, donde toda la parte, por ejemplo, para que más o menos se den una idea de lo gráfico, los óvalos me van a estar quedando en la zona media, todo lo que queda por arriba, como por ejemplo la parte alta de la letra L, ¿sí? El palito de la D, ¿sí? Toda esa parte hacia arriba es lo que vamos a llamar AMPAs, y todo lo que queda hacia abajo, como la parte final de la J, de la P, de la Z, la vamos a llamar jambas. Y esto está directamente relacionado entre la parte superior con mi neocorteza, ¿sí? La parte más consciente de los ideales, de las creencias, la espiritualidad, ¿sí? La inteligencia. Luego el yo, concretamente, mi realidad emocional en la zona media, y en la zona inferior toda la parte instintiva, lo más inconsciente. Aclaremos una En esta cuestión. parte, sí. Perdón, te corto. Para aquella señora que nos está escuchando, aquel padre o aquel tutor, que lo que está describiendo precisamente es de la caja de escritura, que la dividís en 3 zonas o en 3 partes, y es un método, o lo que está narrando, que cualquier persona puede hacer en su casa. Sí, por supuesto no va a poder hacer un informe grafológico, No, pero sí puede hacer una autoevaluación, ¿sí? Exacto, eso. Donde sí, escribiendo puede hacer esta división y ver cuán altas o anchas están sus ampas, su parte alta, o su jamba, su parte baja, si mantiene la línea en un renglón, escribiendo sin el renglón dibujado, en una hoja lisa, preferentemente, que es lo que usamos los grafólogos. Claro que sí, se puede hacer como una pequeña autoevaluación, y lo hacemos, de hecho, en primera instancia, siempre con los alumnos, porque creo que también es muy enriquecedor
poder primero conocerse a uno mismo, y poder encontrar esa coherencia entre cómo me veo yo y cómo me ve el otro, esta mirada al espejo de las que yo les hablaba, que es mirar nuestra propia escritura, para luego ser más conscientes a la hora de dar una devolución a otro, donde hay que tener mucho cuidado con las palabras que vamos a usar, porque nosotros no nos remitimos a la persona, nos remitimos al escrito. Hay que ser muy prudentes en eso. Perfecto. Bueno, específicamente, ¿qué rasgos específicamente, valga la redundancia, en la pedofilia vos como experta encontrás a diario en tu trabajo? Bueno, primero, como decíamos, hay que entender el movimiento que tiene esta gente, ¿no? Que va a tener actividades cotidianas normales, que son personas muy agradables, suelen ser muy inteligentes, a lo que uno no se imaginaría de pronto, ¿no? Que esta persona podría ser un abusador sexual. Como te decía, vamos a generalizarlo dentro de este enmarque al pedófilo como un abusador sexual más, porque va a haber muchos rasgos característicos en todas estas personas, como te decía, se convierta en pederasta finalmente o no. Los rasgos primarios van a ser muy característicos. Sobre todo, si nos vamos a abocar en la letra de el pedófilo en este caso, porque también va a haber rasgos característicos para identificar si esta persona fue abusada o no, si tuviésemos el escrito de la víctima, ¿bien? En el caso de estos maltratadores, suelen tener escrituras sobrealzadas. Hoy yo les hablaba de la parte alta de las letras, de las ampas, ¿sí? Esa parte alta está exageradamente alta, más de lo normal. Y esto me va a dar una idea de sus aires de superioridad, ¿sí? De su desarrollo de la fantasía, pero como también hoy les aclaraba, también me marcan un buen nivel intelectual de parte de él. Por eso hay que tener muchos rasgos en cuenta, porque yo podría considerar que esta persona es alguien muy inteligente, muy capaz en su desarrollo laboral, por ejemplo, y tener mucho cuidado dentro de lo que va a ser luego selección de personal, si se está postulando, por ejemplo, que es lo más probable, para trabajar en una escuela o en un club, ¿bien? Que son los focos que van a elegir seguramente estas personas como ámbito de trabajo. Luego vamos a encontrar, hoy también les hablaba de las jambas, ¿no? De la parte baja de la letra, y estas jambas se van a ver completamente inclinadas, desviadas hacia el lado izquierdo de la escritura. Esa desviación hacia el lado izquierdo me va a hablar de la perversión que tienen, y a la vez van a estar infladas, ¿sí? Muy gordas hacia abajo. Esa sensación redondeada, que también le decimos empala, me va a dar una idea de que sus instintos no los puede reprimir, justamente, ¿sí? O sea, fíjense cómo vamos hilando con pequeños detalles ya varias cuestiones negativas, ¿no? En función a esto concreto que estamos investigando. Por otro lado, si dibuja la letra T, seguramente la barra, ¿sí? La línea horizontal de la letra T, va a ser demasiado extensa, muy larga, excesiva, recta, bien recta, ¿sí? Y con bastante intención ascendente, irse hacia arriba. Suelen tener terminales muy filosas, ¿no? Se van como en puntita, que se llaman también acerados, como si pincharan, como si terminaran como una aguja, ¿sí? Exacto. Para que se lo puedan más o menos imaginar. Y esto me va a dar ese don de mando y de autoritarismo, como abarca todo, no tiene respeto además, ¿sí? Y también este tipo de falta de respeto me lo va a dar el choque de ejes. Y el choque de ejes es justamente cómo yo voy a entremezclar las ampas con las jambas, ¿sí? La parte alta con la parte baja, de un renglón con el otro. No hay respeto en el marco social, justamente, son invasivos, tienen sus propias leyes, sus propios valores, no les interesa lo que piensan los demás o lo que puedan decir. Fíjense ese ego, que también es esa parte superior, ¿no? El egocentrismo muy exagerado.
Los finales de las escrituras, de las letras, por ejemplo, suelen ser rectos, horizontales, y descendentes, van hacia abajo, caen del renglón, bien rectos y descendentes. Suelen llegar a la zona de los instintos, quiere decir que si desde el renglón, ¿no? Yo tengo mi zona media y ellos van hacia la zona instintiva, la zona inferior, esto me va a hablar también un poco de esconderse, de ser provocadores, ¿sí? Y los óvalos, como llamamos óvalos, por ejemplo, a la A, a la letra O, ¿sí? Las letras O suelen, las describimos como de doble cara, y esto significa que hay concretamente una alteración en el aparato psíquico. También suelen estar aplanados, más chatos, en vez de redonditos los óvalos, y tiene que ver con posibles influencias en su propia niñez, de haber sido maltratados, de haber tenido padres muy rígidos, suelen, como decíamos hoy, repetir, ¿sí? Situaciones que han vivido. Perdón que te interrumpa, te hago una pregunta. Cuando recién decías, por ejemplo, en la letra O, creo que dijiste, observamos dos características.